iglesia que el Señor trajo hoy a mí. Y es lo que es vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? Cuando nosotros hablamos, no, yo vivo por fe, yo no estoy viendo la realidad, sino que yo voy más allá y yo creo que Dios puede hacer cosas. La mayor expresión de vivir por fe es cuando usted, en lugar de actuar, usted ora. Es diferente vivir por fe y usted actuar y después decirle, Señor, que lo que yo hice te sea de tu agrado. Señor, que lo que yo hice dé fruto. Vivir por fe es primero creer orando y después actuar. Por ejemplo, tenemos vigilia este próximo viernes. Y esa vigilia está a cargo de los hombres. Vivir por fe es orar antes del viernes. No esperar que vamos a hacer la vigilia y después que tenemos la vigilia, después que estamos aquí, le estamos diciendo, Señor, ya estamos aquí, ven y obra, manifiéstate, porque eso no es vivir por fe. Eso es entregarle a Dios el fruto de nuestro trabajo y de nuestras acciones. ¿Aprendimos algo? ¿Aprendimos algo? Quiere decir que si no se ora cuando se convoca, es lo mismo que suspender la vigilia. ¿Entendemos bien? Porque nosotros nos movemos por fe. Eso significa que para nosotros es más importante lo que Dios va a hacer. Y para que Dios obre, nosotros tenemos que orar. Ahora, si lo vamos a hacer nosotros, entonces se puede dejar de orar, no importa, pero orar cuando nosotros caminamos por fe es más importante que la actividad misma. No sé si me están entendiendo. ¿Entendemos eso bien? Ok, vamos a aplicarlo. ¿Por qué el sábado pasado hubo la gloria que hubo aquí en la iglesia? Ah, no, muchos dirán, porque invitaron gente con dones, porque los mensajes fueron tremendos, porque esa adoradora es una tremenda, la que estuvo en la mañana y la que estuvo en la tarde, aunque nosotros conocíamos la de la mañana. Y entonces nosotros, en nuestra lógica y nuestra sabiduría, pensamos que fue exitosa la actividad porque hubo buena palabra, porque hubo buenos adoradores, porque hubo invitados de cierto calibre que nos dieron a nosotros el resultado. Nada más equivocado. Fueron 3 meses de oración. 3 meses de oración. Entonces nosotros queremos hacer actividades y pensar que va a haber una manifestación sobrenatural grande porque nosotros no lo merecemos. O porque va a ocurrir de manera automática. No es así. Dice Claudia, eso no pasa en esta iglesia. Bueno, estamos instruidos, pero vuelvo otra vez a decir, el que coge el mensaje que lo agarre. Yo creo que nosotros, para que la iglesia trabaje en excelencia, nosotros tenemos que hacer las cosas en obediencia a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, eso significa que no podemos pasar por alto detalles
que son prioritarios en el mundo espiritual. Mañana vamos a orar en la mañana. Los pastores estamos orando, yo estoy orando por la vigilia de este viernes. Pero si no oramos, no vamos a esperar que el viernes vamos a decir, pero es que fulano, es que… Mire, yo le voy a dar detalles específicos. Al día martes de la semana pasada, nosotros no teníamos nadie para adorar. 3 meses preparando la actividad y nos quedamos en el aire. 2 o 3 días después. Esa es la verdad. 2 o 3 días antes. Sin embargo, el Señor nos proveyó 2 personas. Y nosotros después pensamos que es porque a última hora hizo una gestión, fulano. No, tenemos que aprender cómo es que funciona el mundo espiritual. Es porque la adoración fue parte de oraciones que por 3 meses habían acumuladas oraciones. Pero yo veo que no dicen amén. Y como con mucho temor para decir amén. Esto es enseñanza de la palabra de Dios. Y Jesús les enseñó a los discípulos diciendo, ni siquiera 1 hora pueden orar ustedes. Y cuando Jesús les recriminó que no podían ni siquiera orar 1 hora, se molestaron. Y Jesús les dijo, mire, este mensaje es duro. Los que quieran irse, no hay problema. Se pueden ir. Porque ancho es el camino de la perdición, pero muy estrecho el camino que nos lleva a la vida eterna. O sea, nosotros tenemos que aprender a disciplinarnos para conseguir frutos en Dios. Bien, vamos nosotros hoy a hablar sobre el tema. Aprovechemos el tiempo que nos queda. Y ustedes se preguntarán, ¿pero y qué es lo que pasa? ¿Cómo que nos queda? El tiempo que nos queda. Nosotros estamos viendo lo que está ocurriendo en el mundo entero. Estamos viendo que hay guerras, que Ucrania y Rusia tienen ya una guerra de hace más de 1 año. 2 años, exacto. 2 años y algo tiene en guerra. Y una guerra que no ha sido peor porque Rusia ha actuado con prudencia. Porque Ucrania no dispone de las armas de guerra que dispone Rusia, pero Ucrania ha contado con las armas de guerra que tiene Estados Unidos, que son superiores. Por eso ustedes escucharon la noticia hace un par de semanas, la información que decía que Estados Unidos, el presidente actual, había enviado misiles de largo alcance para Rusia. Una acción que ha puesto en peligro al mundo entero de una 3ª guerra mundial. ¿Ok? ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Que las palabras de Mateo 24, de Marcos 13 y de Lucas 19, la estamos viendo que se están cumpliendo todos los días. Yo no sé quién será el de mayor edad aquí, pero yo quería que me dijera, déjame coger por si acaso la de mayor edad de doña Milvia. ¿Usted había vivido alguna pandemia en su vida? Nunca, ¿verdad? La última pandemia fue en 1917. Y ahora nosotros tuvimos varias pandemias previo a la última que tuvimos de COVID-19. Lo que ocurre es que no se le hizo en el mundo
no se le hizo la publicidad, pero hubo pandemia de chikungunya. Dígame, doctora, de la fiebre. No mataban, pero eran pandemias. La Biblia habla de que al final de los tiempos iba a haber muchas pandemias. La Biblia habla de que al final de los tiempos iba a haber mucha guerra. La Biblia habla de que al final de los tiempos iban a haber muchos terremotos, que iban a haber señales en el cielo, señales en la tierra. ¿Y qué estamos nosotros viendo con el cambio climático? Tiempos de calor, en nuestro país temperaturas de 36 con sensación térmica de 39. Eso se escuchaba hace 30 años atrás en Texas, pero no en República Dominicana. Y se hablaba de personas que se morían de calor, pero nosotros estamos viviendo esa situación ya, algo que nadie esperaba. Se habla de que en el mundo entero, ya en el globo terráqueo, la temperatura del universo ha aumentado en 3 grados. Y eso es lo que hace que se derritan los glaciales de los polos del norte y del sur, y que eso sea lo que esté provocando inundaciones, las tempestades que estamos nosotros viviendo, que, por ejemplo, los terremotos, hablar de un terremoto de 9 punto algo, eso no se escuchaba. Pero además de eso, un huracán categoría 4 era un escándalo. Pero ahora se ha tenido que crear una escala mayor, categoría 5, porque ya los huracanes están sobrepasando los 300 kilómetros por hora. Es decir, que nosotros estamos viendo el cumplimiento de la palabra profética del Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, cuando le preguntaron a Jesús, y entonces, que si ya con eso, ya él volvería otra vez, porque estamos hablando que Jesús estaba hablando del final de los tiempos. Pero ese final de los tiempos hacía referencia a su segunda venida, no a lo que ellos tenían en su mente, que era que el mundo se iba a acabar. Y Jesús le dice, pero no, espérense. Todo eso que ustedes vean es señal de dolores, es como una mujer en parto. Pero no ha llegado todavía el fin. El fin va a llegar cuando el Evangelio sea predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La segunda venida de Jesucristo no es para establecer el fin de la tierra. No es para que el mundo que vemos, el cosmos, se acabe. La segunda venida de Jesucristo es por su iglesia. Es el tribunal de Cristo, que se llama, donde Él va a recoger a aquellos que le hayan creído, a recoger a los salvos. ¿Qué podemos nosotros decir respecto a que el Evangelio será predicado a todas las naciones? Primero, que hoy están todas las condiciones para que eso se dé. Porque ya con el internet, ya hay manera de llegar a los lugares donde antes no se podía. Lo segundo es que también con los sistemas digitales se pueden hacer traducciones de la Biblia que antes tomaban mucho tiempo y costaban mucho dinero, porque por inteligencia artificial se pueden hacer. Por eso nosotros hoy tenemos testimonio de muchas etnias que están en las selvas de Centroamérica, que quizás ustedes no han oído de eso, en las selvas de la Amazonia, en Brasil, en muchos lugares donde no llega la civilización.
Es como si nosotros habláramos de que en el Pico Duarte aquí hay gente que quizás no ha visto la luz y muchos se sorprenderían. Y eso es verdad. Bueno, esa es una realidad. Se forman pueblos así, alejados de la civilización y tienen sus propias formas de vida. Ahora, decíamos que primero están dadas las condiciones para que se haga. Segundo, ya el evangelio puede llegar a los lugares donde antes no había manera de llegar. Y lo tercero es que todas estas señales que apuntan a la venida de Cristo son un anuncio profético para el creyente. ¿Qué significa que son un anuncio profético para el creyente? Que usted no se va a llenar de miedo. Que cuando usted escucha de esas señales, no es para usted verlo todo negativo y el mundo se está acabando, sino es todo lo contrario. Es para lo que el evangelio habla, de mantenerse vigilante y en espera, como las 10 vírgenes que estaban esperando al novio, y en este caso las vírgenes es la iglesia y el novio es Jesucristo. ¿Qué tiene que ver eso con la práctica en la iglesia? Yo creo que nosotros, como bien decía Claudia, hemos orado mucho en la iglesia. Yo creo que hay áreas en las que nos falta más oración, más sistemas de oración, y vamos a seguir promoviendo eso. Hay oración de los sacerdotes, de las gemas, hay oración de los jóvenes, hay oración de diferentes ministerios, los intercesores. Yo creo que hay una programación de oración en la iglesia y le damos gloria a Dios porque es el fruto de un trabajo que iniciamos hace 2 años atrás, que los que estaban aquí saben que iniciamos un programa de Guerreros del Reino, que invitamos a alguien especial que fue el pastor Samuel Ramos, que nos vino a nosotros a dar sistemas de cómo nosotros poder establecer oración, y el Espíritu Santo nos ha ido también tratando de cómo hacer ciertas cosas en la iglesia. ¿De qué le quiero hablar? El domingo pasado nosotros hablamos aquí de crecimiento de la iglesia por medio de la evangelización. Si nosotros hacemos eso, estamos en la visión de Dios para este tiempo. ¿Por qué razón? Porque si estamos viendo que las señales se están cumpliendo y Jesús dijo, pero todavía no es el fin, sino que cuando el evangelio sea predicado, entonces será el fin. El trabajo de nosotros no es llenarnos de miedo y de decir, no voy a hacer nada porque la venida del Señor está cerca y todo esto que estamos viendo tenía que ocurrir. Ciertamente, todo lo que nosotros estamos viendo tenía que ocurrir, pero nosotros estamos llamados a promover el evangelio de Jesucristo, a promover la salvación de los perdidos y a utilizar la atmósfera de este tiempo como una herramienta para la evangelización. ¿Entendimos bien? En otras palabras, eso quiere decir que en lugar de nosotros llenarnos de negatividad y decir, bueno, la temporada ciclónica aquí pasó, ahora vamos a ver qué va a pasar en el 2025, porque en el 2024, gracias a Dios, no pasó nada. ¿Qué nosotros debemos hacer? ¿Por qué no pasó en el 2024 un huracán por República Dominicana? Amenazas tuvimos. Y hubo huracanes
que hicieron una ruta para darle un cerco y no tocar a República Dominicana, que fueron por el sur, dieron una vuelta, se metieron por el Puerto Rico y después subieron al norte de República Dominicana y se fueron por el este. Pero que se habían pronosticado que iban a entrar directamente en República Dominicana. Mire, sin temor a equivocarme, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice en el libro de Números, que las oraciones de los creyentes movieron la misericordia de Dios. Entonces la oración no es una opción que yo la tomo cuando, bueno, sí, bien. ¿Y qué ustedes van a hacer? No, vamos a orar. Pero además de orar, ¿qué van a hacer? Óyeme, no estamos nosotros hablando de cualquier cosa. La oración es poder de Dios. La oración cambia las cosas. La oración hace que lo sobrenatural se haga manifiesto. La oración hace que Dios participe con nosotros en las acciones que nosotros tomamos. La oración hace que las cosas que no son, sean. Bueno, ¿y cómo aplicamos esto a la predicación del Evangelio y a los tiempos finales? Le hemos llamado a este conversatorio con la iglesia hoy. Aprovechemos el tiempo que nos queda. Es lo que queda. Si la venida del Señor está cerca, no sabemos cuándo es, pero ya el Evangelio está siendo predicado a todas las naciones de la tierra, que era lo que faltaba. Eso quiere decir que el día ni la hora la sabemos, pero ya estamos dentro del proceso. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer? Aprovechar el tiempo que nos queda. ¿Cómo vamos nosotros a aprovechar el tiempo que nos queda? Lo vamos a aprovechar por medio de las oportunidades que Dios nos da. ¿Cuál es la primera oportunidad? Orar, seguir orando, intensificar la oración. Porque si tuviéramos Alzheimer o Parkinson, es posible que no podamos orar. Pero Dios no tiene en gracia que todavía podemos orar. Lo segundo es que nosotros vamos a utilizar todas las oportunidades posibles que nosotros podamos tener. Pero le expliqué lo de caminar por fe, porque cuando nosotros anunciamos algo en la iglesia y decimos que lo vamos a hacer y oramos para que se haga, la iglesia tiene que responder con una acción. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Explicamos en la prédica del domingo, en el culto del domingo, cómo vamos nosotros a evangelizar. Es que todo aquel que diga, Señor, estoy dispuesto, nosotros le vamos a apoyar. ¿Qué es lo que Dios anda buscando? No es talento, no es los que tengan título. No le estamos pidiendo título universitario. Mire, tráigame a ver su currículum para ver si usted califica. Es todo el que quiera predicar el evangelio y quiera a su vez disponer de su casa, quiera sembrar la semilla, puede hacerlo.
¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, explicamos el método. Que todos los que están dispuestos van a iniciar, ¿cómo? Buscando amigos, buscando compañeros de trabajo, buscando vecinos, buscando todas las personas que el Señor le ponga. No tiene que ser una multitud. ¿Con cuánto se comienza? ¿Con cuánto dijimos que se comenzaba? Con uno, porque Jesús dijo, donde hay dos o más, allí estoy yo. Quiere decir que el que está dispuesto, si apareció uno, pues ya con ese se comienza. Ahora ese uno que nosotros vimos, que el propósito es que se disipule para que pueda disipular a otros y que utilice el espacio de un tiempo a la semana, máximo de 1 hora, donde utilice lo que Dios ha puesto en él o en ella, bueno, en la persona, porque hoy eso de todos, todas, todes y todo eso, eso es ideología de género. Eso a veces yo le puedo decir que yo mismo me siento mal cuando escucho pastores diciendo, y todas todos y todas son bienvenidas. Óyeme, el lenguaje todos, ahí están incluidos hombres y mujeres. Todos son bienvenidos, eso es genérico. Pero hoy se quiere estar estableciendo diferencias. Bien, pero el punto es de que todo el que quiera ser un plantador para sembrar una semilla de crecimiento puede hacerlo. Todo el que quiera puede hacerlo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Si ya aprendimos a orar, nosotros vamos a edificar una iglesia sobre roca. Porque la roca es Jesucristo. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros, porque el cielo ha venido a la tierra, podemos contar con su ayuda, con su presencia. Vamos nosotros a leer la palabra de Dios. Vamos a leerla para compartir con ustedes lo que el Señor quiere transmitir en esta noche. Vamos a ir a Mateo capítulo 10, versos del 1 al 7. Y miren qué bendición. Ustedes hoy tienen una pantalla por la cual no estamos pagando. Ahora, porque no la han venido. No sé si el Señor permitió que lloviera o lo que fuera. Entonces dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjese que Jesús los reunió, les dio instrucciones y les dio, ¿qué les dio? Les dio tratados para que los regaran. ¿Sí o no? No. Pero dígame, ¿sí o no? No. Le dio Biblias para que se las donaran a la gente. No le dio Biblia. Le dio micrófonos y altoparlantes para que predicaran la palabra. Nada de eso. ¿Qué fue lo que le dio? Ok. ¿Y cómo podemos nosotros manifestar el poder de Dios? O sea que si yo leo la Biblia, se manifestó el poder de Dios. En las obras que hacemos, en los hechos, que es lo mismo, viviendo en santidad. Claro, viviendo en santidad hay unción y la unción es el medio para manifestar el poder.
Ok. Ella está diciendo un elemento, pidiendo. Pidiendo es parte de qué? De la oración. Volvemos otra vez. Yo quiero que eso nos entre en la cabeza. Es que para que se manifieste el poder de Dios hay que orar. ¿Cómo vamos nosotros a manifestar el poder de Dios? Que todo el que venga a esa reunión y tiene alguna necesidad, vamos a orar por ella. Hay otra manera de que el poder de Dios se manifieste. Y es sencillo. Es que si alguien tiene una necesidad económica, ven, vamos a orar. Eso no es que tú le estás dando un parcho. No, tú le estás dando la solución. No, tú no le estás dando, untándole Vivaporú en la frente. Tú le estás atacando el virus que le está produciendo la enfermedad. La oración es poder. Vamos a repetirlo. Es decir, que Jesús lo primero que enseñó a los discípulos fue que, ¿por qué? Porque ellos le preguntaban, pero ¿y cómo es que tú puedes hacer todas esas cosas? Y Jesús le decía, porque oro. Y entonces ellos le decían, pero enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque Jesús se pasaba largas horas en oración. Pero todos los que llegaban a sus manos eran sanados. Entonces Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder. ¿Para qué? Para liberar a los espíritus impuros, ¿verdad? Sacarlo, expulsarlo, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, que nosotros vamos a orar por enfermedades y vamos a orar por liberación. ¿De qué? Liberación de ruina, de quiebra, de escasez para que Dios provea. Vamos a orar por salud para el cuerpo. Vamos a orar por personas que tengan, ¿me están escuchando bien? Vamos a orar por personas que tengan raíz de amargura, por personas que tengan rechazo, por personas que sientan que tengan culpabilidad, por personas que sean vergonzosas. Yo le voy a decir algo. ¿Ustedes saben cuáles son las personas que Dios más usa? A ver si me dicen. Pues no estamos como para evaluar y ponerle una nota. Digan ustedes lo que ustedes piensan. La más vergonzosa, la que no se creen digna, o sea, la más humilde. Esa es la clave. Dios no usa los más calificados. Porque no vamos nosotros a hablar de que porque una persona es calificada, Dios no la va a usar. No, Dios va a usar el calificado y va a usar al no calificado. Lo usa a los dos, pero Él no anda buscando capacidad, no anda buscando talento, no anda buscando si es verdad que sabe tocar tanto, la excelencia, pero si sabe tocar, tampoco Él lo rechaza. ¿Es así, Víctor? Él no anda buscando artistas sopranos que hayan cantado en una ópera del Teatro Nacional. Pero si alguien soprano que haya cantado una ópera en el Teatro Nacional se humilla delante de él y quiere ser usada por él o usado con poder, si se humilla, Dios lo usa. ¿Están de acuerdo conmigo? Bien, entonces vamos a seguir. Verso 2. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés, ya eso lo vimos. Vamos al verso 3.
verso 3. Sigue con los nombres, sigue el verso 4. Y por último, la Biblia menciona a Judas Iscariote, que después lo traicionó. ¿A quién nosotros vamos a invitar? ¿A los que viven metidos en las iglesias? Sí, pero vamos a tener preferencia con los que no. Es decir, que ¿a quién nosotros nos vamos a enfocar primero? Déjame ver, fulana de tal, esa sí es buena gente. Me parece, como que esa me parece que es una gente que puede ser para Dios. No, nosotros vamos a llamar a los borrachones, alcohólicos. Nosotros vamos a llamar a los jugadores de loto, de lotería. Nosotros vamos a llamar a los mujeriegos, a las mujeres de mal carácter. Por favor, Braulio, no me diga que el pastor invítela a todas. Sí, porque con esa risa me está diciendo como la voy a invitar. Es decir, que nosotros vamos a tener oportunidades en nuestras manos. ¿Para qué? Para aprovechar el tiempo que nos queda. Y esa oportunidad la vamos a tener que atrayendo a aquellos que no conocen de Jesucristo, en lugar de estar perdiendo el tiempo de criticar a los que metidos dentro del evangelio fallan. Vamos a buscar a aquellos que no conocen la palabra y por no conocerla no la pueden vivir. Aquellos que necesitan ser transformados en sus vidas. A ver, ¿cuántos dicen amén? Es decir, que Jesús escogió a Judas Iscariote sabiendo que Judas Iscariote era un tigre, ladronazo, pero lo escogió para manejarle sus finanzas y lo supervisaba y le decía la verdad. Lo sentó al lado de él cuando fueron a la última cena. Al ladito de él lo dejó que se sentara. Al que lo iba a traicionar. Y cuando fue y le dio un beso, Jesús le dice, Judas, si con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, no se quedó callado. Le dijo, le proclamó la verdad del evangelio. Le dio la oportunidad de que se convirtiera. Pero no lo hizo. Cuando usted predique el evangelio, usted tiene que saber que hay gente que van a recibir y otros que no. Que porque usted invitó a alguien y ese alguien después lo deja a usted con el moño montado, después que usted le resolvió su problema, eso es parte del trabajo que nos corresponde a nosotros. Gente que tú la agarras, tienen un problema que el mundo se le está cayendo encima, que corren riesgo de muerte, y Dios les responde, Dios le cambia las cosas, y después que le resuelven, entonces ya fueron las oraciones que ellos hicieron, ya Dios está con ellos no necesitan la iglesia, ya no necesitan que un líder le ore, ya no necesitan de nadie, y ellos pueden resolver por sí solos, pero dentro de 2 años vuelven a lo mismo. Porque ese es el resultado de aquel que se aparta del camino. Bien, entonces vamos al verso 5. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan por el camino de paganos ni entren en ciudades samaritanos. Fueron instrucciones porque era para predicarle al que conocía la palabra, que eran los judíos, pero hoy nosotros estamos llamados a expandir el reino, sí predicándole a los que no creen y a todo el que esté perdido. Verso 6.
sino vayan más bien a la oveja perdida de la casa de Israel. Verso 7. Vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Vamos ahora a ir, que ya estoy terminando, vamos a ir a Mateo 11 del 1 al 6. Hoy cambiamos la metodología, queremos que estas palabras queden sembradas en ustedes. Mateo 11, versos del 1 al 6. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otras ciudades. ¿En qué consistía el ministerio de Jesús? Conforme a lo que estamos viendo ahora, contenía 4 pilares. ¿Cuáles eran esos 4 pilares? Ya vimos que la sanidad era uno, que el otro era liberación. ¿Y cuáles eran los otros 2? Dice, a enseñar, que es discipulado, y a predicar. ¿Cuál es el propósito de la predicación? Ganar almas, evangelizar. Entonces, el ministerio de Jesús completo es sanidad, liberación, evangelización y discipulado. Ese es el evangelio. Ahí se resume todo. ¿Para qué? Para que las vidas sean transformadas. Esto no es de que en el griego la palabra adoración es esta palabra tal y que significa tanto. Esto no es cuestión de teoría, de doctrina. Esto es cuestión de experiencia de vida. Porque el discipulado, la evangelización, el discipulado, la sanidad y la liberación se hacen trabajando con la gente y por la acción del Espíritu Santo. Verso 2. Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos. Este es Juan el Bautista. Se enteró de los hechos de Cristo y envió a 2 de sus discípulos. Verso 3. Para que le preguntaran, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Verso 5. No, verso 4 dice, Jesús les respondió, vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Eso quiere decir que Jesús ahí nos está diciendo a nosotros que no es las palabras, no es el discurso, no es la doctrina. La doctrina es importante que sea sana, pero no tenemos que estar de acuerdo en todos los puntos. Lo central es que Jesucristo sea predicado. Y lo vamos a ver en la próxima cita que le voy a mostrar ahora. Dice, vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto, oído. Es decir, vean los frutos, vean los resultados. Verso 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Mire cuáles eran los resultados. Poder de Dios manifiesto. Ahí no era de que fulano de tal, que era el teólogo, dijo que ahora aceptaba a Jesucristo. No, no. La evidencia era de que había poder de Dios que se manifestaba. Y Pablo, el apóstol Pablo, lo habla en la primera carta de Corintios, donde dice que el evangelio es poder de Dios. Que mi predicación no es con palabras ni sabiduría de hombre, sino que fue con demostración de poder y del Espíritu. ¿Cómo podemos nosotros lograr la manifestación del poder sobrenatural de Dios? ¿Cuál es el medio? La oración. Yo lo voy a seguir repitiendo. La oración. ¿Por qué? Porque el Señor, es importante, Claudia, la santidad. Pero hay personas que no están en santidad y oran y Dios les responde. Les responde y uno dice, pero ¿y cómo va a ser que fulano de tal? Y Dios les respondió la oración. Porque Dios está escuchando la oración y está obrando por misericordia de aquel que la necesita. Él no está con una vara midiendo el barómetro de santidad.
son importantes, pero no son indispensables. Eso quiere decir que le vamos a dar la importancia, pero no vamos a creer que somos santos y que andamos en obediencia y que porque somos santos y andamos en obediencia, Dios me tiene que responder obligado. ¿Estamos claros? Bien, entonces vamos a seguir. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio, las buenas noticias. Aquí cuando habla de pobres está hablando de los humildes. Se está hablando de los humildes. Recuerden que para nosotros conseguir que el amor de Dios se manifieste, hay un proceso que debemos seguir para que Dios nos responda. Que la palabra de Dios dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuándo nosotros vamos a tener una respuesta segura de parte de Dios? Si estamos alineados a su voluntad. ¿Y cómo nosotros vamos a estar alineados a su voluntad? Cuando estamos en obediencia. Quiere decir que la respuesta es más segura cuando nosotros andamos en obediencia. Pero además de la obediencia, la humildad, la obediencia, si usted a la humildad le suma obediencia, a la obediencia le suma servicio, entonces la palabra de Dios dice que nosotros no le tumbamos el pulso a Dios, sino que Dios se obliga por su palabra a respondernos y a manifestar su amor. Humildad, obediencia, servicio a Él y Él manifiesta el amor. Lucas 6, 12 al 19, lo voy a leer y hasta ahí llegamos hoy. Lucas 6 del 12 al 19. Por esos días Jesús fue al monte. ¿A qué fue? Y pasó. Por favor, léame eso. Vamos a leer el versículo entero. Dice, vamos a leerlo juntos. Por esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Wow. La noche la pasó orándole a Dios. Y al llegar el día, o sea que él se la pasó en vigilia. Quiere decir que nosotros confiamos de que, aunque sea media vigilia, pero cuando nosotros nos metemos en oración y lo hacemos de verdad, Dios responde. Dice que al llegar el día llamó a sus 12 discípulos y llamó a sus discípulos, a todos. Y del paquete que se supone deberían ser 84, porque dice que, 82, porque 70 fueron discípulos y 12 fueron llamados por sobrenombre apóstoles. Dice, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles o enviados, porque esa es la palabra apóstoles, enviados. A saber, Simón, vuelve otra vez y menciona, verso 15. Mateo, Tomás, sigue mencionando. El 16, Judas, hijo de Jacobo. Y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. De nuevo en el listado aparece Judas, pero ahora en el Evangelio de Lucas como el último. Lucas lo menciona como el traidor. Es decir, que yo le quiero hacer a ustedes una pregunta otra vez. ¿Sabía Jesús o no que que Judas era de ese tipo de corazón? Entonces dice, Jesús descendió con ellos y se detuvo en un llano, contrario al monte donde él fue a orar. Ya el trabajo lo hizo en el llano.
Y dice, y en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, habían venido, dígame eso, diga, ¿a qué habían venido? A escucharlo. ¿Y a qué? Y a ser sanados de sus enfermedades. Cuando nosotros invitemos personas a una reunión de oración, suban una vez a la semana, nosotros vamos a escuchar a la gente. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Por qué tú quieres que oremos? Nosotros no vamos a adoctrinarlos. Nosotros vamos a que Dios nos use, aprovechar la oportunidad de que esa persona dijo que sí, para entonces nosotros orarle y hacer que la persona pueda encontrarse personalmente con Dios. ¿Entendimos bien? Ya que el Espíritu Santo haga el resto. Vamos a ponernos de pies y vamos a orar. Adoremos al Señor. Miren lo que ocurría cuando Jesús oraba por esas personas que le llegaban a él. Dice el verso 18 de Lucas 6, dice, y los que estaban atormentados por espíritus inmundos eran sanados. Eran sanados. Y el verso 19 dice, y toda la gente trataba de buscarle, porque salía de él un poder y lo sanaba a todos. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios.